continuar con la bioclase de lógica digital, la parte 2 del video de las semanas 3 y 4. Para simplificar funciones booleanas, es importante aprender cómo se representa. Existen dos formas de presentar las funciones. Una es a través de la suma de productos y otra es a través del producto de suma. Acá tenemos ejemplos. Para representar una función booleana, observamos en la tabla de la verdad. En el caso de que queramos representarla mediante suma de productos, ubicamos los valores en donde la salida es 1 y entonces analizamos las variables y vemos si la variable es 1, la tomamos tal como está. Si la variable es 0, colocamos el negado de la variable. Para la suma, el producto de sumas es más o menos similar, solamente que ahora observamos en el punto de la tabla donde aparece el 0. Si la variable entrada es 0, la colocamos de manera normal. Si la variable de entrada es 1, colocamos la variable de forma negada. Si yo resuelvo y simplifico esta expresión que está acá, debo tener una expresión similar a el esquema de suma de productos. Fíjense que acá se tiene un circuito en donde al final tenemos la expresión booleana que me representa este circuito. Tenemos acá tres variables de entradas A, B y C. Las primeras compuertas que tenemos son las compuertas NOT, seguidamente de una compuerta NAND. Por lo tanto, la salida acá sería la compuerta A negada de las variables A negado, C negado. Automáticamente esa se va a pasar por una compuerta A nuevamente, en donde se agrega una tercera variable B pero negada. En paralelo acá tenemos una compuerta AND en donde se colocan las compuertas A, B y C, y entonces el resultado será la salida de esta compuerta más la salida de esta compuerta. Esta expresión que tenemos acá se puede simplificar. Fíjense que tenemos la variable ABC sumado con la variable AB negado, entre paréntesis, A negado, C negado, negado. Entonces, esta propiedad que tenemos acá a través de las leyes de Morgan la podemos simplificar de la siguiente manera. El negado al negado sabemos que nos va a otorgar la misma variable, y una vez que resolvemos acá por propiedad distributiva, se nos presenta esta relación en la tercera línea. Esto también se puede simplificar a través de esta relación que tenemos acá, en donde sabemos que A por A es igual a A. Una vez que realizamos eso, llegamos a la mínima expresión de la función booleana. En la parte B tenemos un segundo ejemplo, en donde de igual manera vemos que la función booleana es A que multiplica a B negado más C. ¿De dónde se obtiene esa función? De este arreglo de funciones que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una vez que llegamos acá a la línea 4, podemos organizar las funciones de acuerdo al término AC, en donde vemos que AC está multiplicado por B más B negado. Como conocemos la propiedad que B más B negado es 1, entonces nos queda una expresión más sencilla, en donde nuevamente al sacar factor común de A, vemos que nos queda que A multiplicado por C más B negado sería la solución del sistema original. La simplificación booleana permite entonces pasar de una estructura compleja como la que tenemos aquí arriba a una estructura un poco más sencilla como la que se presenta en la figura B. ¿Cuál sería el procedimiento de diseño? Lo primero que se debe hacer es interpretar el problema y a raíz de la interpretación generar una tabla de verdad que coincida con las variables que hemos extraído del problema.
podemos escribir la función lógica a través de la suma de productos o a través del producto de suma. Una vez que tenemos escrita la función, procedemos a simplificar aplicando las leyes del álgebra de Boole y finalmente se implementa el circuito. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a diseñar un circuito lógico que tenga tres entradas, A, B y C, y cuya salida esté en alto solo cuando la mayoría de sus entradas están en alto. Entonces lo primero que hacemos es interpretar. Tenemos tres entradas lógicas A, B y C. Cada una solamente tiene la opción 0 y 1. Entonces nos están pidiendo que cuando la mayoría de las entradas, es decir, cuando dos o más entradas estén en 1, la función lógica me va a indicar un 1. Entonces procedemos al siguiente paso, que es construir la tabla de la verdad. En ella se colocan las variables de manera ordenada y se hace la construcción de la misma, donde al lado más derecho colocamos el bit menos significativo y al lado izquierdo el bit más significativo. Entonces, construyendo la función de salida en función del enunciado nos indica que cuando dos o más variables sean 1, la salida será 1. Entonces tenemos acá 4 casos en donde se dan esas posibilidades. Podemos analizar a través de la función lógica con el método de suma de productos, en donde vemos acá que tenemos que A vale 0, por lo tanto A es negado, B vale 1, B, C. Y así sucesivamente para cada uno de los casos en donde la salida sea 1. Una vez que tenemos nuestra función, pasamos al proceso de simplificación. Este proceso vamos a ampliar los teoremas de las leyes de Boole. Entonces, inicialmente, ¿qué podemos hacer? Sacar factor común donde sea posible. Entonces, para este caso vemos que al principio podemos sacar factor común de la variable BC y nos queda multiplicada por la variable A negado más A. En el segundo caso, la variable AC nos queda multiplicado por B negado más B, y en el tercer caso, la variable AB nos queda multiplicada por C negado C. Ya conocemos que A negado más A es igual a 1, por lo tanto queda una expresión más simple que sería X es igual a BC más AC más AB. En este punto debemos tomar una decisión de cuál variable tomar para simplificar. Acá se muestra el circuito implementado. Fíjense que como estamos trabajando con suma de productos, inicialmente tomamos compuertas AND y aglutinamos o agrupamos todos los productos con una compuerta OR. Vamos acá con este ejemplo, vamos a simplificar ahora. Se nos presenta una tabla de verdad y se nos pide simplificar la función. Entonces fíjense que identificamos acá los puntos en donde la señal es 1. Una vez que tenemos identificado esos puntos, comenzamos el proceso de simplificación. Fíjense que acá podemos sacar factor común de la variable C negado y entonces acá tenemos la compuerta OR exclusivo, mientras que al siguiente término vemos que la variable AC se multiplica por B negado B. Esto es igual a 1. Acá abajo tenemos la implementación de esta función, la cual se realizó con el programa de simulación Logisim. Vamos ahora a otro ejemplo. En este caso se nos presenta el diagrama de funciones a través de las compuertas lógicas y la tabla de la verdad. Entonces, con esto podemos analizar cómo se puede realizar o de dónde proviene cada una de las expresiones que tenemos acá. Una manera rápida de simplificar
tablas de la verdad, sobre todo cuando son numerosas, es a través del mapa de Carnot. Este tiene una construcción peculiar en donde ordenamos las variables tanto en columnas como filas. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla de la verdad con 4 variables. Entonces seleccionamos que las filas van a estar representadas con las variables AB y las columnas con las variables CB. Aquí hay que recalcar que la combinación de unos y ceros que se utiliza acá es la codificación Gray. Una vez que tenemos ubicado cada uno de los valores de la tabla de la verdad en el mapa de Carnot, comenzamos con la simplificación. La simplificación consiste en agrupar los términos iguales a 1 y eso nos va a permitir obtener una función más simplificada.